y esa bendición. Muchas gracias. Ahora quiero pedirles que por favor abran sus Biblias en el libro de Jeremías, capítulo 33. Vamos a leer únicamente el versículo 3 de Jeremías, Jeremías 33, el cual dice de la siguiente manera: Clama, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Por lo general, cuando en la Biblia se habla de clamar a Dios, se refiere a alguna necesidad muy puntual, muy específica, como una enfermedad o una situación personal muy fuerte. Clamar es pedirle a Dios con intensidad, con todo nuestro corazón, por algo que urge, por algo necesario. Pero en este caso no se trata de una enfermedad, no se trata de un problema específico, sino se trata de clamar a Dios para que Dios nos enseñe lo que no conocemos, para que Dios nos revele la verdadera vida y podamos nosotros tener sabiduría de Dios para enfrentarnos a la vida. Raramente clamamos por eso, porque por lo general clamamos por una necesidad en particular. Pero cuando la Biblia dice clamar, quiere decir que es algo urgente, algo necesario. Los creyentes tenemos que clamar para que Dios nos dé sabiduría y nos dé entendimiento y nos enseñe las cosas que el mundo no conoce, pero que Dios se la quiere revelar a sus hijos. Amén. Entonces vamos a estar meditando sobre el tema, la revelación de la verdadera vida. La revelación de la verdadera vida. Oremos. Padre Santo, gracias. Estamos ante tu presencia y ante tu palabra, Señor. Estamos agradecidos porque tú nos hablas. Nos hablas porque nos amas. Nos hablas porque nos quieres revelar tus verdades eternas, Señor. Eso que has escondido de los sabios de este mundo y lo has revelado a tus hijos, Señor. Pero tenemos que pedirlo, tenemos que clamarlo, tenemos que esperar y desearlo con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, sabiendo que tu Espíritu está dispuesto para hablarnos, para obrar en nuestros corazones y darnos entendimiento de tus propósitos, de tu voluntad para nuestras vidas, en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén. Cada uno de nosotros, todas las personas en el mundo, nacemos en una realidad, la realidad, lo que hay. Nosotros no escogemos dónde nacer, ni cómo nacer, ni cuál es nuestro ambiente. Nacemos en una realidad establecida y conforme a esa realidad, nuestra vida se va desarrollando y nosotros somos producto del ambiente donde nos desarrollamos. Y muchas veces creemos que ese ambiente o que esa vida que llevamos es todo lo que hay, porque no conocemos otra cosa. Nosotros conocemos el ambiente donde crecemos. Pero la Biblia nos enseña que hay otra realidad. Y eso es lo que es importante para las personas, que sepan que donde viven y cómo viven no lo es todo. Hay una realidad diferente que Dios nos quiere revelar para que entendamos la razón de ser y entendamos la verdadera vida y que nuestras vidas, todo nuestro ser, se ubique en la voluntad y los propósitos de Dios. Porque nosotros vivimos por vivir. Desde que nacemos se nos enseña a trabajar, a comer, a conseguir cosas esenciales, materiales para la vida, y creemos que eso lo es todo. Pero Dios nos habla de algo que no conocemos. Nos habla de la verdadera vida que necesitamos para entender los propósitos por los cuales Él nos crió. Él nos dio la vida y nos la dio con propósitos específicos. Cuando Dios habla de que nos dará a conocer cosas grandes y ocultas, no se refiere a cosas materiales, obviamente, sino se refiere a las verdades eternas que están escondidas de este mundo, que el mundo no conoce porque el mundo vive en oscuridad, no tiene comunión con Dios
y por lo tanto la revelación de Dios no les ha llegado. Pero nosotros como hijos de Dios estamos llamados a saber las cosas que el mundo no conoce para entender cuál es la verdadera vida, cuáles son los propósitos de vivir en este mundo y cuáles son los propósitos específicos que Dios tiene para nosotros. Estamos hablando entonces de realidades espirituales. El problema es que el mundo está inmerso en una realidad material. El trabajo nos consume, las necesidades materiales nos consumen. Y nosotros venimos de este mundo y estamos en este mundo rodeados de problemas materiales y nuestra vida gira en torno a las cosas materiales. Pero Dios nos habla de que hay algo más que las cosas materiales. Hay algo que debemos cultivar, que es la vida espiritual, para que conozcamos cuáles son los propósitos de Dios, para que podamos sobrellevar las necesidades materiales y los problemas materiales de una manera correcta, para que vivamos y veamos los problemas que nos rodean a la luz de la palabra de Dios. Esas son las cosas ocultas, porque el mundo no las conoce. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos nosotros como cristianos? El problema que tenemos como cristianos es que aunque ya conocemos al Señor y le hemos entregado nuestro corazón, venimos de un mundo material y estamos rodeados de un mundo material y las cosas materiales nos ocupan, nos sobrellevan en todo momento. Por lo tanto, Dios quiere que recordemos que la vida es más que lo material, que cuando uno entiende las cosas espirituales, cuando entiende las cosas de Dios y los propósitos de Dios para la vida, las cosas materiales se hacen más fáciles. Es increíble cómo Dios nos da sabiduría, nos da dirección para que vivamos una vida correcta en comunión delante de Él y que al mismo tiempo sobrellevemos las cosas materiales de una manera correcta. Cuando Dios nos habla de cosas grandes y ocultas, no se refiere a misterios de cosas que la Biblia no dice o de cosas que están preparadas únicamente para gente demasiado especial o demasiado espiritual. No, Dios nos quiere revelar a todos la verdadera vida que debemos llevar, cómo debemos conducirnos en esta vida, qué es lo más importante, cuáles deben ser nuestras prioridades, a dónde Él nos quiere llevar en este mundo para ser verdaderos hijos suyos y para poder dar testimonio de nuestra fe. La mayoría de nosotros creemos que donde nacimos, si es que no nos movemos y si es que permanecemos en el lugar donde nacimos, creemos que eso es todo y creemos que no hay más. Por ejemplo, una persona que se cría en un pueblo o en una ciudad, en un lugar específico y no sale de ahí, pues solo conoce su tipo de comida que hay en ese lugar y él cree o ella cree que eso es todo y que incluso es lo mejor. Pero cuando uno le cuentan o lo llevan o le enseñan otras cosas, uno se da cuenta que también hay otras comidas, que también hay otros idiomas, que también hay otras culturas, que también hay otras costumbres. Pero mientras uno no salga, ni le enseñen o le cuenten, uno cree que lo que uno tiene es lo único que hay. Y esa es la condición del mundo. El mundo cree que la vida que se vive en este mundo es la única vida que hay. Y cuando nosotros venimos como creyentes, traemos todas las cosas del mundo y traemos una vida dedicada a lo material. Y no entendemos, ese es problema serio. Muchos creyentes no entienden que cuando uno pone a Dios en primer lugar, Dios se encarga de sus necesidades materiales, Dios se encarga de sus hijos. Pero como uno no está acostumbrado a dejarle a Dios esas cosas, sino que uno las quiere sobrellevar, uno quiere llevar el control de su vida. Nuestra conducta y nuestra forma de llevar la vida obedece al ambiente donde nosotros crecimos, donde nosotros fuimos formados. Por eso es que Dios nos tiene que enseñar. Cuando la Biblia dice que todas las cosas son hechas nuevas,
se refiere a que hay otra dimensión, hay otra realidad a la que nosotros tenemos que entrar. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, tenemos que entender que va a haber un cambio en nuestras vidas, en todos los aspectos de nuestra vida, y que nosotros tenemos que entrar en esa nueva dimensión. Pero lo tenemos que pedir. Dice, clama a mí, quiere decir que yo soy el que tengo que venir delante de Dios y decirle, enséñame a vivir. Enséñame a vivir. Enséñame a conducirme. Enséñame cuáles son las prioridades de la vida. Enséñame qué me debo ocupar, qué debe llevar mi atención, mi esfuerzo, qué es lo más importante. Porque estoy acostumbrado a conducirme de una manera y la Biblia dice que todas las cosas son hechas nuevas. Por eso, cuando nosotros venimos a conocer otro mundo, otra vida, nos damos cuenta de que hay cosas que nos hemos perdido. Por ejemplo, yo he tenido la oportunidad, Dios me ha concedido desde que estaba trabajando en lo secular, viajar mucho, viajar por muchos países. Y entonces yo he conocido todo tipo de comidas y pues me di cuenta que no solo mi comida existía, que no solo la comida de mi país existía, sino que había muchas otras formas de comer que yo nunca había visto y que nunca había probado. Comidas exquisitas, exquisitas, que yo nunca había probado porque yo estaba acostumbrado únicamente a mis frijolitos con tortillas y con... ¿Aló? Usted sabe de lo que estoy hablando, ¿verdad? Entonces uno se da cuenta que existe otro mundo. De la misma manera sucede en la vida espiritual. Uno está acostumbrado a ver la vida, a resolver la vida de acuerdo a lo material. Preocuparse por lo material, esforzarse por lo material. Y no es que eso esté mal, eso es lo que nos han enseñado. Pero Dios no nos dice que nos olvidemos de lo material y que no trabajemos. No, 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 no. Lo que Dios nos dice es que pongamos nuestra mente y nuestro corazón primero en las cosas de Dios. Primero en las cosas espirituales, las cosas que perduran, las cosas que trascienden. Porque todo lo material se va a acabar cuando nosotros muramos. Cuando usted muera, todo lo que usted está guardando, miren, esas personas que acostumbran guardan hasta los dientes cuando se les caen, que guardan cualquier cosa. No la tires, no la tires, algún día nos va a servir. Y pum, a guardar, a guardar, a guardar. Y es un chuncherío que hay en la casa que uno dice, Dios mío, ¿y qué van a hacer con todo eso, verdad? Y entonces uno se da cuenta de que cuando uno se muera, lo primero que van a hacer los que queden es empezar a tirar todo, porque ni le sirvió al que se murió, ni le va a servir a los que siguen vivos. Entonces, uno se da cuenta de que la vida es más allá de lo que uno cree que es, de lo que uno tiene, de lo que uno acumula. Entonces Dios dice, ¿sabes qué? Si tú clamas a mí, yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo te enseñaré la verdadera vida. Yo te enseñaré qué es lo que debes guardar y preservar. Yo te enseñaré lo que debes cambiar. Tienes patrones de conducta. Tienes carácter que estás acostumbrado, que te lleva a un determinado camino y una determinada forma de ser. Yo te enseñaré lo que no conoces. Te enseñaré el perdón. Te enseñaré en lugar de acumular resentimiento, amarguras y envidias, te enseñaré a ser misericordioso. Te enseñaré la compasión. Tu vida tiene que cambiar. La vida del cristiano tiene que ser diferente. El mundo vive por sentimientos, el mundo vive por envidias, por cóleras, por resentimientos. Pero los creyentes somos llamados a vivir por fe en la comunión de Dios. Pero no sabemos cómo conducirnos. Somos creyentes, pero no sabemos. Tenemos que ser enseñados. Ahora, ¿cuál es el problema? Si nosotros creemos que estamos bien, no vamos a cambiar. Ni mucho menos le vamos a pedir a Dios que nos cambie. ¿O no ha rogado usted por ese carácter que tiene? ¿No ha llorado por ese carácter? Sí ha llorado por ropa, por un carro, por la novia. Sí ha llorado, por eso sí ha llorado. Se ha orado por cuando tiene una enfermedad. Pero no le ha clamado a Dios para que le cambie ese carácter, que ni usted se aguanta.
Yo se lo digo por mi propia experiencia. Por supuesto. Señor, le digo yo, Dios mío, ¿cuántos años y todavía tengo este carácter feo? Cámbiame. Y cuando uno empieza a suplicar y a clamar con todo su corazón, Dios obra. Dios nos enseña las cosas ocultas. Como dijo David, ¿quién podrá entender sus propios errores? Lo que estaba diciendo David es, ¿quién podrá aceptar sus propios errores? Cuando usted le dice tal cosa, no, yo no fui. Es un mecanismo de defensa que tenemos para autodefendernos nosotros. Dios quiere defendernos Él. Defendernos, que Él nos defienda. Que sea Él el que nos enseñe con su gracia y con su amor la verdadera vida. No importa cuánto uno haya vivido, mientras no se nos enseñe otra forma de vida, seguiremos igual. Por eso es que hay muchos cristianos que uno dice, Dios mío, ¿cuántos años tiene de venir a la iglesia y no ha cambiado? No ha cambiado porque así se enciende, pero así se enciende cuando lo enojan, cuando le pasa algo contrario, se encienden así. Y dice, Dios mío, ¿dónde están los años de que Dios le ha hablado? Porque no ha aprendido, no ha sido enseñado en una nueva manera de vivir. Dice Juan 17, capítulo 2 y 3, o capítulo 17, versículos 2 y 3. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? Conocer a Dios. Conocer a Dios. Conocer a Jesucristo. Esa es la verdadera vida. Por eso Pablo dejó a un lado todo lo que sabía, todo lo que tenía, para llenarse de Cristo. Cuando tú te llenas de Cristo, tu vida crece. Llenarse de Cristo es mejor que ir a la universidad de Harvard. Nosotros no tenemos la oportunidad quizá de ir a una gran universidad. Algunos ni siquiera hemos ido o no han ido al college o a sacar la high school. Pero si usted se mete con Dios y si usted clama a Dios, Dios lo va a llenar de sabiduría y de entendimiento de la vida, que ya lo quisieran los mejores personas y los sabios de este mundo. Dios quiere llenarnos de su sabiduría, porque la sabiduría de Dios es sabiduría para la vida. Sabiduría para entender la vida, para entender el mundo, para analizar y juzgar el mundo a la luz de la palabra de Dios. Hay gente que quiere saber mucho y gente que está al día con lo que está pasando en el mundo. Hay gente que se hable de cualquier, sí, tal cosa, yo lo vi en las noticias y empiezan a hablar. Pero déjeme decirle una cosa, no es tanto lo que debemos saber del mundo como lo que necesitamos saber de Dios en nuestra vida, meternos con Dios. Enséñame, Señor. Yo le digo, Señor, enséñame, para que cuando lea tu palabra la entienda, para que cuando lea tu palabra pueda crecer. Y la palabra de Dios se hace vida para uno. Y uno empieza a ver la vida de una manera diferente. Clamar a Dios. Número uno, clamar a Dios. La persona que no ha tenido un encuentro personal con Dios a través de Jesucristo, no solo no conoce la verdadera vida, sino que además el pecado lo tiene en la oscuridad. Uno está cegado por el pecado. Y vive una vida normal, porque vio cómo sus padres y sus antepasados maltrataban a sus esposas, y él lo sigue haciendo, porque eso fue lo que recibió. Cree que es normal ser machista. No es normal, es pecado ser machista. ¿Aló? No es normal que porque nuestros antepasados lo hayan hecho, no quiere decir que nosotros lo vamos a seguir haciendo. Cuando uno busca a Dios y cuando uno clama, Dios le enseña, lo vuelve más humano, más amoroso, más responsable, más cuidadoso de su esposa y de sus hijos. Y le da una vida más llevadera. Pero cuando uno no clama porque cree que está bien, no pasa nada, sigue uno igual, hiriendo a la esposa,
hiriendo a los hijos y haciéndole daño a los que le rodean, porque cree que está bien. Ese es el problema del mundo, es que creen que están bien. ¿Cuántas veces hemos hablado con alguien que no es creyente y nos dice, yo estoy bien, yo no le hago mal a nadie, yo estoy bien? Me acuerdo en una ocasión, escuché el testimonio de una hermana que decía, ¿saben qué? Yo tenía una vida normal. Yo me llevaba bien con mi familia, con mis hijos, con mi esposo, con la gente que me rodeaba. No tenía problemas, trabajaba, mi vida era tranquila. Yo no tenía problemas hasta que alguien llegó y me dijo, hay una vida que tú no conoces y es la vida de Dios. Tú necesitas a Jesucristo en tu corazón. Y le empezó a hablar y le empezó a hablar. Y dice, y aquí estoy, ahora soy otra. Yo creía que estaba bien hasta que alguien me enseñó una nueva manera de vivir. Y esa es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Tenemos que enseñarle al mundo una nueva manera de vivir a través, en primer lugar, de la manera en que nosotros vivimos. ¿Cómo trata de bien a su esposa? ¿Cómo trata de bien a su esposa? La gente se da cuenta. La gente lo está observando. Somos libros abiertos delante de la gente. La gente no lee la Biblia, pero nos lee a nosotros en nuestra conducta. Mire, los hombres somos arrebatados y hacemos de aquí por allá. Hermanos, lo están viendo, lo están oyendo. En primer lugar sus hijos, ¿aló? Y luego los vecinos. Y la gente se da cuenta cómo somos. Por eso es necesario que nos demos cuenta que necesitamos cambiar. Porque mientras el mundo dicen que están bien, el problema con los cristianos es que también dicen que están bien. Uno cree que porque va a la iglesia y que porque ya toca un instrumento, o canta o predica, ya cree que está bien. Cuando que la realidad es que tenemos todavía mucho que cambiar. Pero si no se lo pedimos a Dios, si no clamamos, Él no nos va a enseñar nada. Porque Dios es un Dios respetuoso. Dios es un Dios que te respeta. ¿Quieres seguir gobernando tu vida? Síguela gobernando. Van mal, pero es tu decisión. Pero cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Dios, Señor, cámbiame. Señor, perdóname. Mira cuánto me han soportado mis hijos. Mira cuánto me ha soportado mi esposa. Mira cuánto me ha soportado la iglesia. Hay ocasiones que yo le he dicho, perdóname, Señor, tengo un carácter y la gente me ha tenido que aguantar. Tenemos que reconocer que estamos mal. Tenemos que reconocer que necesitamos cambiar y pedirle a Dios con todo el corazón. Porque Dios sabe lo que tiene para nosotros. Dice Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tiene para nosotros cosas buenas, pero si no se las pedimos, no nos las va a dar. No es automático. Las promesas de Dios no son automáticas. Hay que pedirlas, hay que ser obediente, hay que clamar para que esas promesas se hagan realidad en nuestra vida. El problema es que no buscamos a Dios primeramente porque venimos de un mundo que ha sido enseñado que primero es el trabajo, primero el dinero, primero la ropa, primero la comida, cuando que Dios es primero. Cuando nosotros entendemos que Dios es la razón de la vida, Él es la vida y la razón de la vida, y nos consagramos a Él y lo buscamos a Él y le pedimos a Él que nos enseñe a vivir, empezamos a entender y a darnos cuenta cuántas cosas incorrectas hemos hecho, hasta que Dios nos enseña y nuestra vida empieza a cambiar, porque nosotros tenemos nuestras prioridades. El tiempo, en la forma en que usamos el dinero, todo eso habla de cuáles son nuestras prioridades. No se necesita ni ser psicólogo ni ser científico para averiguar cuáles son sus prioridades. Basta ver cómo gasta su tiempo, su dinero, su esfuerzo para saber cuáles son sus prioridades. Pero cuando nosotros reconocemos que hemos estado gobernándonos a la manera antigua del mundo o que hemos estado gobernándonos bajo nuestra propia dirección, nosotros empezamos a clamar a Dios, a clamar. Como clamamos cuando tenemos necesidad o cuando tenemos una enfermedad. Cambia este carácter, Señor. Cámbiame, cámbiame.
cambia mi manera de ser, cambia mi manera de pensar, cambia mi manera de actuar, porque de esa manera es que te voy a agradar. El problema también que tenemos los cristianos aquí, tenemos que ser sinceros, hermanos. Uno de los problemas que tenemos los cristianos es que no queremos clamar porque sabemos que eso implica compromiso. Cuando uno le clama a Dios, cuando uno busca a Dios, cuando uno quiere consagrarse a Dios, sabe que Dios va a demandar más de uno. Sabe que Dios espera más de uno. Y entonces mejor, y yo se lo digo por experiencia personal, yo sabía que si oraba más, Dios me iba a demandar más. Yo sabía que si pedía más, Dios me iba a demandar más. Y entonces me reservaba. Y hay muchos cristianos que saben que necesitan de Dios, pero no le piden porque no están dispuestos a dar ese paso de compromiso, de entrega, de dedicación, a dejar cosas que les estorban. Porque yo sabía, si yo clamo a Dios, no puedo ser hipócrita de clamar y acercarme a Dios y todavía seguir con estas cosas que no le agradan a Dios. Es tiempo de que los creyentes hagamos decisiones verdaderas, decisiones que nos lleven a cambiar. Verdaderamente el mundo necesita conocer a los verdaderos cristianos, transformados por el poder y el amor de Dios en sus vidas. Nada hay más importante que Dios en nuestro corazón. Cuando Dios es lo primero y lo más importante, nuestra vida se dedica a Él y todo lo demás viene por añadidura. Cuando uno clama a Dios es porque nos hemos dado cuenta y reconocemos que gobernados por nosotros mismos no nos ha ido bien. Hemos fracasado, no estamos bien. Necesitamos empezar a disfrutar la verdadera vida, porque si seguimos viviendo con la vida del mundo, no conocemos todavía la verdadera vida. Tenemos entonces que ser enseñados, y eso es lo que Dios nos ofrece en este pasaje. Os enseñaré. La necesidad de que seamos enseñados. En segundo lugar, la necesidad de ser enseñados. El mundo nos ha enseñado, querramos o no. El mundo nos ha enseñado, nos ha formado. El mundo y las costumbres que tenemos, las conductas que asumimos, es porque así hemos sido enseñados. El mundo nos ha llenado de conocimiento, de odios, resentimientos, envidias, amarguras, mentiras. Hemos aprendido a mentir en el trabajo, cuando faltamos. O no me diga que no se echa una mentirita cuando ha faltado a su trabajo o cuando ha tenido que hacer algo y no lo hizo, pues lo primero que se le viene a la mente es una mentirita, ¿verdad? Y estamos acostumbrados porque hemos sido enseñados. Ahora, para uno dejar lo malo que tiene que ser enseñado en lo bueno, en lo contrario, lo opuesto. Para conocer el amor de Dios, yo tengo que reconocer en primer lugar que mi amor es egoísta, que es incompleto e imparcial. Entonces tengo que pedirle a Dios el verdadero amor, el amor de Dios, para que vaya sacando el amor antiguo que yo tenía y me vaya dando el verdadero amor. De la misma manera, en todos los aspectos de la vida, nosotros ya tenemos una base, negativa o mala o regular o como sea, pero necesitamos la verdadera vida de Dios en nosotros. Por lo tanto, clamamos a Dios para que Dios nos enseñe a vivir la verdadera vida. El mundo vive en oscuridad y en oscuridad el mundo sigue sufriendo. Vivimos en un mundo donde los problemas se vuelven a repetir. Las familias cometen los mismos errores, los hijos cometen los mismos errores de los padres porque no se han dejado enseñar por Dios a romper con maldiciones, a vivir una verdadera vida. Yo doy siempre el ejemplo de mis padres. Mi padre a los 17 años era ya un borracho, un hombre perdido que andaba con mujeres. A los 17 años conoció al Señor. Y desde que conoció al Señor, su vida cambió. Luego mi padre se casó y tuvo hijos. Ya nosotros nacimos en una dimensión totalmente diferente.
Yo les he dicho, para la gloria de Dios, por la misericordia de Dios, yo no tengo rastros de alcohol en mi cuerpo, cuando menos alcohol de licor. Tal vez tendré de jarabe para la tos o algo así, ¿verdad? Pero, pero porque yo ya nací en un padre que rompió las maldiciones del pasado y que decidió vivir una nueva vida, y ya sus hijos nacieron en otra etapa, en otra dimensión, con otra forma de ver las cosas. Aún así, naciendo en este mundo, nos contaminamos del medio de los amigos, el trabajo y todo, y entonces tenemos que entrar ya en nuestro propio proceso de renovación, de ser transformados. La Biblia dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Salmos 32:8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Dios es como el padre o la madre que agarra a su bebé que está aprendiendo a caminar y le dice, vente por aquí, vente por aquí, vente por aquí. Y el hijo no, ahí no, vente por aquí. Lo agarra de la mano, lo jala. Así es Dios. Dios quiere guiarnos, pero nosotros no, déjame, yo sé a dónde voy. Yo sé a dónde voy. ¿Y qué pasa si usted le suelta la mano al niño? Lo primero que buscan los niños son las gradas. Les llama la atención, ¿verdad? Y si lo suelta usted, van a golpearse, van a hacerse daño. Pero usted no lo suelta. No, ahí no es. Vente para acá, vente para acá. Todo es enseñado. Entonces lo que queremos nosotros, o lo que debemos hacer es, está bien, Señor. Tengo 27 años, 38 años de hacer lo que me da la gana. Ahora no me quiero soltar de ti. Y cuando usted se agarra de Dios y Dios empieza a conducirlo, usted, qué bonito andar de la mano de Dios. Dígame si no. ¿Cómo cambia la vida cuando uno se agarra de la mano de Dios? Yo lo he dicho a muchas mujeres solteras, perdone que se los diga, hermanas solteras. Yo las admiro a ustedes, especialmente aquellas mujeres solteras que están mejor solteras que con el hombre inútil cuando andaban detrás de él. Porque ahora en lugar de andar agarradas del marido, andan agarradas de Dios. ¿O no? Ahora, si usted anda agarrado de su marido y a la vez agarrada de Dios, está bien. Siga adelante. Porque lo importante es que Dios sea el que nos dirija. Porque como yo cuando he enseñado sobre las parejas, el matrimonio, el mejor matrimonio no es donde manda la esposa, pero tampoco es donde manda el hombre. No es que el hombre debe mandar, no. El que debe mandar en la pareja es Dios. Y el hombre lo que tiene que hacer es someterse a Dios, para que Dios le dé sabiduría. No es ni donde manda la mujer, ni donde manda el hombre, mucho menos donde mandan los hijos. Porque yo conozco hogares donde mandan los hijos. Ay, perdón, eso se me salió. Bueno, Dios quiere enseñarnos las cosas de valor en la vida. Dios quiere llevarnos al entendimiento correcto de la vida. Esas son las cosas grandes y ocultas, porque el mundo no lo conoce. Mateo 11:25 dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Ahí sí hay que ser niño, para agarrarse del Señor y ser llevado por Él. En tercer lugar, ¿cuáles son esas cosas grandes y maravillosas que Dios ofrece? Bueno, vivimos en un mundo que se basa en lo material. Todo este mundo está basado en lo material. Y Dios nos dice, ustedes no son solo materiales, ustedes son seres espirituales. Por lo tanto, buscad primeramente lo espiritual, las cosas espirituales, porque las cosas espirituales son eternas. Las cosas materiales se acaban, perecen. Buscad primeramente las cosas espirituales. Entonces, Dios quiere que nosotros cambiemos el estado de valores que hay en nuestra mente y en nuestro corazón. Que en lugar de darle prioridad
a las cosas materiales, le demos prioridad a las cosas espirituales, para que nuestra vida sea llevada por las cosas que son eternas y no por las cosas que son perecederas o son materiales. Dice Marcos 8:36, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué le sirve a un hombre ganar todo el mundo materialmente hablando si pierde su alma? Quiere decir que el alma es más importante que lo material. Por lo tanto, yo debo tener claras mis prioridades y Dios me enseña que lo más importante es mi alma, mi vida espiritual. Conocer primero a Dios, tener a Dios en primer lugar, establecer una relación estrecha y permanente y seria con Dios para disfrutar de su comunión, de su amor, de su poder y del cumplimiento de sus propósitos en nuestra vida. El mundo nos enseña cosas y nos enseña caminos que parecen correctos, que no son malos, como decía esta hermana, que ella estaba bien, pero que no estaba en el camino correcto. Mire lo que dice Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Es el engaño de la vida. ¿Estás bien? No hay problema. Deja a tu hijo que haga lo que quiera. Deja a tu hijo que aprenda por sí solo. No hagas nada. Ese es el engaño del mundo. Ese es el engaño de este mundo. Pero nosotros sabemos que son caminos que conducen a la muerte. Por lo tanto, nosotros vamos a buscar el camino de Dios. Dios no hizo las cosas por casualidad. El mundo no existe por casualidad. El mundo no existe porque hubo una explosión espacial que surgió la materia y luego la materia fue evolucionando y se convirtieron en pequeños renacuajos y luego de renacuajos llegamos a lo que somos hoy. Eso no es cierto. Eso no es, sin embargo, los grandes científicos y las universidades siguen enseñando eso. Siguen enseñando que el mundo es casualidad, que tú eres una casualidad. Y no es cierto. Dios nos enseña. Esas son las cosas grandes que el mundo no conoce. Dios nos enseña que no eres producto de la casualidad, ni siquiera de la ocurrencia de tus padres. Eres la voluntad de Dios. Y Dios te crió con propósitos buenos y sublimes. Lo único que tienes que buscarlos. Tienes que buscar a Dios con todo tu corazón para que te diga, hija mía, hijo mío, para esto te crié, para esto te tengo en este mundo. Como dijo hermana Marcela Gándara, en tus propósitos eternos me vi. Al fin me costó, pero al fin encontré el camino. Eso es lo que tenemos que hacer como hijos de Dios y vivir bajo su dirección y bajo sus promesas. Segunda Pedro 1:4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dios quiere que nosotros, sus hijos, huigamos del mundo, huigamos del pecado y clamemos a Él para que Él nos enseñe el camino correcto que tiene para nosotros. Amigos que no conocen al Señor, lo primero es reconocer que el mundo nos ha engañado y buscar a Dios, porque Él es el único que nos puede dar la verdadera vida. Y hermanos cristianos, dejemos ya lo de atrás. Dejemos el modelo del mundo y empecemos a buscar a Dios con todo nuestro corazón, porque este mundo va de cabeza. Nunca antes se había visto tanta crisis en los países y en el liderazgo mundial. En este país, algo que desde que yo vine a este país o desde que conozco este país, nunca había visto una crisis de liderazgo como hay en Estados Unidos.
nunca, porque se han perdido los valores de la fe que hicieron grande a esta nación. Y la gente está confundida, el país está más dividido que nunca, pero los creyentes somos llamados a caminar correctamente en la verdad, porque no dependemos de los hombres, sino dependemos de Dios. Amén. Póngase de pie.